clase de ahora es dolor y fiebre. Es un tema bastante importante, dolor. ¿Por qué? Porque dolor es el principal motivo de consulta. Es el principal motivo de consulta por el cual la mayoría de las personas acuden a ser atendidos. Yo creo que todos en algún momento han sentido un poco de dolor, ya sea suavecito, ya sea fuerte, ya sea más o menos, pero sí han tenido dolor. Cuando ustedes vayan cuando ustedes estén en los hospitales que ya lo están, se van a dar cuenta que el principal motivo de las 32 camas, por ejemplo, en medicina, o de las 80 camas que hay en medicina interna, casi el 80% han venido por algún tipo de dolor o por dolor. Entonces, cuando hablamos de dolor, a veces es difícil definir. Es un poco complicado definir qué es el dolor. Entonces, cuando es un poco difícil de definir dolor, a veces les digo, a ver, ¿qué es dolor? Se imaginan, piensan que es dolor, pero no saben pues definirlo adecuadamente. Entonces, dolor es una sensación desagradable, molesta o aflictiva. Porque al ser aflictiva ya es molesto, ¿no? ¿Qué aflicción no es molesta? Entonces, es una sensación desagradable. Entonces, todos hemos tenido dolor en algún tipo, ¿no? Entonces, las bases neurofisiológicas del dolor son dermatomas, miotomas o esclerotomas. Pero esto está en relación al dolor somático, ¿no? Entonces, en cuanto a los tipos de dolor, tenemos tres grandes grupos. Más que tipos serían origen del dolor: nocioceptivo, neuropático y psicógeno. El nocioceptivo, que pueden dividirse en dos grupos: somático y psicógeno. Somático, un golpe en la cabeza, caminé. Visceral, un cólico menstrual. Un neuropático, una distensión por una mala patada, elongamiento del ciático y produce una ciatalgia. Y psicógeno, ¿cómo sería? ¿Tú nunca has tenido dolor psicógeno? Está pensando si tiene algo psicógeno. Ya, está relacionado. No digo que la ansiedad produzca dolor, sino que tiene una estrecha relación. Sí, es válido, ¿no? La somatización de algún problema psicógeno. Entonces, el nocioceptivo está fácil, ¿no? Somático visceral, ya somático es una cuenta, ¿no? Un golpe, una patada, etc. Visceral, una gastritis. Ustedes son estudiantes de medicina, pasan bien en algún momento gastritis. No comen bien, o lo poco que comen está mal. No, es un dolor visceral. Después el dolor neuropático, un elongamiento del nervio. Un ejemplo clásico es una neuralgia del trigémino o una neuralgia, una neuralgia posherpética. El herpes daña el nervio y como secuela, viene el dolor. ¿Cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero el psicógeno a veces no lo reconocemos, no lo vemos. Y eso es muy común. O sea, el dolor psicógeno es aquel dolor que no lo puedo reconocer orgánicamente. Viene por dolor de cabeza, que es lo más común, por dolor de barriga, que es la otra variante. Y se queja y se queja. ¿Qué le hacemos? Una tomografía, un electroencefalograma. Después, ¿qué mantenemos? Un hemograma, glucosa, urea, creatinina, orina, no sé para qué te dice. Todo sale normal. Tomografía. Nada. ¿Y qué le decimos? Eres mañoso. No, ¿qué le dices? Ay, que no hay nada, señora, váyase a su casa. No hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Ay, nos equivocamos con frecuencia. Porque el dolor psicógeno sí es un dolor real. No es lo que me va a decir su compañera cuando no va a querer dar examen, que le duele la cabeza cuando no le duele. Eso es dolor de mentira, eso ni siquiera debería llamarse dolor. No confundamos el dolor psicógeno con el dolor fingido, o sea, que ni siquiera es dolor, ¿no? Y eso a veces es la percepción de muchos médicos que están en emergencia o atienden este grupo de pacientes, como que no le encuentran nada, entonces, pues no está mintiendo. ¿Qué le dan? Nada.
sea, lo dicen, ¿sabe qué? Vaya al psiquiatra. O sea, pero lo digo despectivamente, ¿no? Al psiquiatra. O sea, como quien, pero no está valorando que realmente ese paciente está con dolor. Hay que calmarle el dolor, ¿no? Hay que calmarle el dolor. No hagamos de cuenta que nos está mintiendo el paciente, porque es la percepción que muchos médicos se llevan. O sea, no encontrar nada orgánico, laboratorial, etcétera, etcétera, pues está mintiendo. Doctor, este tipo de dolor se caracteriza porque no suele calmar con analgésicos, sino con alguna terapia que tengamos, por ejemplo, antidepresiva, etc. Y esto no caracteriza en el paciente, aparte de que no se encuentra nada en los exámenes que estamos. Sí, es muy cierto, ¿no? Entonces le damos algo, ¿no? Por último, demos de placebo, pues, ¿no? Yo sí les doy analgésicos, algo ya era. Realmente ese rato le va a calmar y otra vez va a volver a aparecer. Yo hace poquito, el sábado, di de alta a un paciente, el mismo paciente hace una semana igual, pero tiene un dolor de esos psicógenos realmente, porque es un policía retirado que vive por donde no hay señal adecuadamente el teléfono, Piscopan. Viene por un dolor y tiene la esposa que es más ansiosa que yo. Doctor, ya estamos llegando a 6 horas. Doctora, 1 hora, doctor, estoy saliendo. Psicoseando a mí. Viene y realmente le duele, sí, le duele, ¿no? Y le duele un poco el epigastro y le duele un poco el hipocondrio derecho. Y franco más hipocondrio. Y dice que hasta ha llorado por los lejes, ¿no? Entonces, pancreatitis, trombosis mesentérica, úlcera gástrica, varias cosas, ¿no? Te hago ciertos exámenes, amilasa, lipase-hemograma, PCR, todo normal, negativo, 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 negativo. Al día siguiente estaba muy bien, ¿no? Un poco de analgesia. Ya me voy a ir, allá, pues, nada, ¿no? A la semana otra vez. Y esa vez que iba a hacer una endoscopia no quiso, porque le da miedo, entonces al final sí hizo la endoscopia. Nada. Tomografía, nada. ¿Has tomado apetidor? Sí, dice, no. La esposa dice, no tome. Mi esposa es bien ansiosa y el otro ya lo está contagiando. Y entonces ya la saco, ¿no? No, pero me parece un paciente tranquilo. Y parece realmente un paciente tranquilo. Y luego la saca a su esposa, ¿no? Y le pregunto, y sí, efectivamente tiene muchos problemas. Obviamente su esposa no sabrá o no le podrá contar, porque esa noche que se quedó, una de las noches se quedó su esposa acompañando a su esposo, dice, ¿te duele algo? Sí. Y al punto que el esposo reniega, ya no me fastidies, o sea, interrumpe, ¿qué tanto te duele? ¿Cómo te duele esa enfermedad? Entonces, los dos con ese componente, que es un colon irritable. El diagnóstico de colon irritable, el intestino irritable se asocia a estados de ansiedad. Entonces, no hay nada, lo dejó. Claro, efectivamente ya lo he medicado con su supratatito, su omeprazolcito y un antidepresivo. ¿No sé? Un antidepresivo. Aunque esta noche, el sábado, ya estaba llamando todo el mundo. Y si me duele, toma, cuida tus artes igual. Se cae. Entonces, ¿es el dolor real? Yo lo veo y pienso, estoy engañando, ¿no? Pero realmente no veo que sea hospital. Un tema de dolor, ¿no? Entonces empiezo a dar antidepresivos, voy a esperar esta semana que haga efecto y que me calme, ¿no? Porque realmente incluso se hizo su endoscopia, le dieron una receta, etc. Ya tenía todo, o sea, está ansioso. ¿Y cuál es lo más común en el dolor psicógeno? Cabeza, lo más común que van a fijar, sus accidentes. Entonces tomen en cuenta siempre ese parámetro. Pero tampoco no por eso, pues, aunque me hace remediar todo el rato que está, que llama, no lo voy a dejar de tener. Hay que atenderlo y calmarlo y tratarle el tema psicogénico. El que lo va a calmar no va a ser la tineputina que le he dejado, tampoco el omeprazol, tampoco el Satix o lo que le va a calmar es el citalopram, que es americano, que es con un tema psicógeno. Ahora, le he comentado, lo mandaremos al psiquiatra, no se va a horrorizar como al psiquiatra, ¿no? Mejor yo te receto, ¿no? Ya has visto que era, ¿no? Pero yo soy un eso, no encuentro nada, ¿qué me lo sé? De ahí la importancia de investigar bien y de preguntar bien. Tú lo ves, es un tipo muy tranquilo, parece muy tranquilo, pero que
o sea, tiene cosas por dentro y tal vez tenga más cosas que no me le quiero contar, ¿no? Bueno, pero ojo chicos, no le quiten bola al dolor psicólogo. Porque todo sale normal y el psicólogo, por ejemplo, una semana, este sábado que se dio de vuelta, con lo que es de vuelta. Entonces, somático, viscerales, según nuestro libro, nuestra mayoría de los libros dicen que las vísceras no duelen, ¿no? Entonces, las vísceras no duelen. ¿Las vísceras duelen? No duelen, dice. Entonces yo siempre me acuerdo, no, vamos a ver si te da un infarto agudo de miocardio, si no te va a doler, ¿no? Porque la verdad, a ver, ¿por qué viene un paciente con infarto agudo de miocardio? Dolor de pecho. A ver, ¿por qué nos duele a lo que le llamamos boca de estómago, que es el gástrico? ¿Por qué? Una inflamación de la mucosa gástrica. ¿No es cierto? ¿No han visto aquellos bebedores crónicos que luego les dan las pancreatitis y que se retuercen de dolor? ¿Por qué les duele? ¿Por? Inflamación del páncreas. Tenemos, cuando ustedes están rotando conmigo, que es gabinete, etc., tenemos un paciente en la cama 401, que es un paciente con absceso hepático. ¿El absceso hepático produce dolor? Sí, la cápsula. Claro, pero tiene que ser un absceso grande que distienda la cápsula hepática para que produzca dolor. Si no la distiende, no va a producir dolor. Entonces hay que tomar en cuenta ese parámetro, ¿no? En las vísceras huecas, distensión, isquemia y las cápsulas, las glándulas, las vísceras macizas generalmente con sus envolturas. Por ejemplo, una trombosis mesenterica. Experiencia hace 4 meses será, un poquito más de meses. Un pacientito que tenía insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular. Tenía bastante dividido. A ver, era uno de los dueños que había venido los terrenos al aeropuerto de Chicheros. Y venía el señor, primero con insuficiencia cardíaca, bien controladito, fibrilación bien controladito, anticoagulante, pero bien en la historia, los hijos se pelearon. Por el dinero, por el dinero, de las propiedades vendidas. Entonces el señor se fue de una casa a la otra casa, algo así fue el día. Y lamentablemente los hermanos estaban muy peleados. Y el señor, imagínense, se distanció y dejó de tomar medicación habitual. Y venía al consultorio con dolor intenso, sudaba de dolor. ¿Qué creen que le puede pasar? Bueno, yo que le dolía la epigastria. ¿Qué podría ser? Está bien, vaya que lo piensas, está muy bien. Pero no era. ¿Una qué? Ese es el diagnóstico. ¿Qué se llama? Trombosis mesenterica. Era una trombosis. Alojan indicamiento, ¿no? Etcétera, dije, este es quirúrgico. Y efectivamente lo abrieron y estaba todo negro. Y lo cerraron. Trombosis mesenterica. Pero el paciente moría de dolor, así, un dolor tan intenso que sudaba, ya no sabía en qué posición colocarse, ya por cuando te notas bien, dejó de tomar medicamentos, anticoagulantes y de lo indicado. ¿Se murió? Pero el ejemplo de este paciente es un dolor que es así, 10 sobre 10. Y encima con su problema cardíaco, o sea, empeoraba todo, ¿no? Y la verdad le calmamos con tramadol y su familia ropa de calmante y dije, este abdomen es, así no suele doler, ¿no? La dolieron y pues, no dio todo y me cerraron. Es que me sentí, o sea, todo el intestino ya se calma. Esas cosas pasan, ¿no? Entonces, a lo que yo quería llegar con el comentario era, hay que aprender a preguntar cómo les duele. Y yo tocando esta parte, quería abarcar que las vísceras duelen. Por isquemia, por inflamación, una obstrucción intestinal, se doblan, porque la distensión es que se distiende, oclusiona, y después de distenderse, no hay más liberación.
ese caso yo digo, Dice que ella se llamó a este niño, dice que hasta se porque yo me molesta con mi Kaiser, ¿no? Y dice, la otra vez estoy con el mismo tema y se ha olvidado. ok, mami, un correo aquí. Y digo, ¿cuándo crees que yo puedo, no? Clasificación fisiopatológica del dolor. Dolor somático. Traumatismos, pinchazos, golpes, cortes, torsión de articulaciones, temperaturas altas, mayores de 45 grados, muy bajas, ¿no? Mecanorreceptores, termorreceptores, receptores silenciosos o dormidos. ¿Creen que esto duela? ¿Qué pasa, Isabel? ¿La flaviculó? Yo sé que están las pocos de anatomía, pero no se así. ¿Saben qué es, no? Sí, es una cultura de cuello. ¿No da? Claro que va a doler, aunque historia clínica tiene sus casos, es, ¿no? Una señora que, este caso, ¿no? Que está yendo, va al baño, camina, funciona, ¿no? Un crujido, y después de crujido, no puede volverse, ¿no? Entonces, les duele, pero era bien curioso, ¿no? Quejó mucho de dolor, ¿no? La señora se quedó en cama, pero igual, pues no es una fractura de ese tipo como que va a doler, ¿no? Tiene una fractura intertrocantera con criterio de prótesis de cabeza de fémur, pero no le dio mucho, ¿eh? Porque 15 años de historia tuvo. Sí, dijo, no, se murió y fue. ¿Dónde está Maluma? ¿Qué que hizo? Por acá, ¿no? Miren, ¿cómo va a oír eso? Pues no, sí duele. Pero en el caso de ella, no le duele mucho. Lo que más me molestaba era que ella tiene una historia de cáncer de cuello uterino, que asumía que eso era. ¿Y usted, señorita? No, yo no entiendo. No, claro. Yo entiendo que fue un poquito, pero 4:30. Entonces, por ejemplo, hay en el otro caso que yo pensaría, ¿por qué no le duele tanto? Porque el umbral del dolor en esta paciente es más alto, ¿no? Y lo contrario es, bueno, línea, ¿no? Sanidad y dolor de entonces acá están las vísceras con sus mejores ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la apendicitis aguda porque por inflamación. Primero es por inflamación, porque se supone que se tapa el orificio por donde se ponga el apéndice. Después se distribuye y después se isquemiza y se perfora. Entonces, dependiendo de la fase de dolor, el paciente va a tener todos los episodios, ¿no? Entonces, distensión ya, no podemos tener claro como un ejemplo es una oclusión intestinal isquémica. Creo que el mejor ejemplo es los infartos y la inflamación, las gastritis, ¿no? O la cistitis, por ejemplo. Las mujeres que tienen más tendencia a hacer infecciones urinarias, a veces tienen un dolor a nivel del hipogástrico, y es un dolor tipo quemazón, según el libro, ¿no? Generalmente se produce por una inflamación de la vejiga. Muy bien. ¿Y el dolor neuropático? ¿El cerebro duele? El cerebro. Me pasó la misma. El cerebro también parece una pregunta de sol, ¿no? Quinta parte de que tiene en relación. Por eso. Pero el cerebro en sí no duele, ¿no? Lo que duele son las. Por eso una hemorragia subaracnoidea se caracteriza por una pérdida súbita de conciencia y un dolor intenso. Una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Pero un infarto cerebral duele. ¿Cómo tumor cerebral? Compresión, ¿no? Desplazamiento y distensión. Pero lo más común en el dolor neuropático no es el sistema nervioso central, sino una elongación del plexo braquial, una elongación del nervio ciático,
Entonces, o raíces nerviosas que simplemente duelen, o una neuralgia posherpética, ¿no? Que es común que duela. Y el dolor psicógeno, ¿no? Es muy común en las mujeres, ¿no? Y a esta edad, ¿no? Que a mí me tu edad más o menos, me duele mucho la cabeza. La ansiedad, la universidad, el venir hasta acá y todo lo que involucra la carrera, genera mucho estrés. Ese estrés genera con mucha frecuencia cefaleas, ¿no? Realmente, pues la mayoría puede estar asociado a tensiones, ¿no? En psicología del dolor hay que valorar estos aspectos muy importantes. La famosa inicia, ¿no es cierto? Y abarca varios aspectos de la antigüedad, de la localización, de la irradiación, del carácter, de la irradiación, de la atenuación o agravación, de la periodicidad, de la evolución, de los concomitantes y de la emergencia. La emergencia se refiere principalmente a qué medicamentos toma, carne y el medicamento, ¿no es cierto? Y antigüedad se refiere a qué tanto tiempo duele, agudo, crónico, paroxístico, ¿no es cierto? Dolor agudo, dolor crónico, dolor paroxístico. Paroxístico recidivante y no recidivante. A ver, ¿quién me puede dar mejor que yo? Vamos acá, Chalco. Sí, presento. Un ejemplo de dolor paroxístico. Un dolor por neuralgia de trigémino que viene súbito y es de intensidad, pero o sea, es más o menos intenso y o sea, tiene un comienzo rápido y un término. Un comienzo y un término rápido. Ya, es un buen ejemplo. ¿Ah? ¿Otro ejemplo? Yo mismo. Sí. Ya. No sé si has adivinado o has leído. Sí. Pero era Sí. buen ejemplo. Ok. Podría ser una migraña. Muy bien. La migraña creo que es el ejemplo más típico. Sí. Espinosa. A ver, de acuerdo a la localización del dolor, ¿cómo se clasifica? A la localización vamos a tener un dolor localizado, generalizado. Ejemplo de generalizado. Generalizado, ejemplo, fibromialgia, Fibromialgia, ¿no? Papá. A ver, en cuanto al carácter del dolor, ¿qué es el carácter del dolor? Y dame un carácter de dolor con 3 ejemplos. ¿Qué es carácter? ¿Qué es el carácter del dolor? Algo que define, algo característico que define algo, o sea, una cualidad especial de algo. ¿Cómo abarcarías esa pregunta en ecuación? ¿Cómo va? ¿Cómo le preguntarías a esta persona? ¿Cómo es el dolor que se siente? ¿Cómo te duele? ¿No? Pero así, el dolor es dolor, pues, ¿no? ¿Cómo me duele? Me duele. Hay que ponerle algunos ejemplos como para orientar. A ver, un carácter. Tipo lancinante. Lancinante, dame, ¿cómo es el lancinante? Tipo lanza, ¿no? Ejemplo. Carditis. Ya. Pleuritis. Pleuritis y hasta pancreatitis en algunos casos. Muy bien. Creo que lo hemos estudiado, ¿no? En cuanto a localización tenemos justamente estos ejemplos, ¿no? Dolor localizado y generalizado. ¿Cómo son los localizado? Mi brazo. ¿Dónde te duele mi brazo? Generalizado, mi cuerpo ya. Lo especifica, reumatoidea, predominante reumática, o las enfermedades. Después, ¿es localizado? ¿O es irradiado? Entonces, cuando hablamos de irradiación como título general, grande, así grande, estamos refiriéndonos a un dolor que empieza en un sitio y se va a otro. Entonces, el irradiado vamos a subdividir
como irradiado propiamente dicho y como referido. Irradiado propiamente dicho y referido. El irradiado propiamente dicho es aquel dolor que sigue un componente neuropático o neurológico. Ejemplo, hace poco más bien, un paciente que le duele el quinto dedo del pie. Lesión en la lumbar. Quinto, ¿no? Raíz del brazo quinto, ¿no? Es válido. Entonces, pero el dolor empezó a actuar, ¿no? Se irradió. Pero chicos, ojo, otro ejemplo. Dolor precordial, el libro de cardiología dice, irradiado a brazo izquierdo. ¿Está bien dicho? Irradiado lo dice porque hay un título grande que significa de un sitio a otro sitio. Pero cuando nosotros queremos ser específicos o exactos, hablamos de dos componentes, el irradiado propiamente dicho y el referido. Y en el caso cardíaco no hay ningún médico que vaya de acá, aparte los intercostales que no son de origen, es el brazo izquierdo. Entonces es un dolor referido. Los referidos tienen componentes metamédicos biológicamente similares. Ahora también se los conoce irradiado o propagado. Ejemplo, dolor en vesícula biliar, irradiado a hombro derecho. ¿Está bien dicho? Sí. ¿Irradiado o referido? ¿No hay nervio? Por eso es un dolor irradiado, ¿cierto? Porque hay un componente nervioso que conecta. Ahora el carácter, lo que profesó vuestro compañero, es cómo duele. ¿Qué característica le pone al dolor? Esto es uno de los parámetros más importantes en cuanto a semiología de dolor. Por ejemplo, lancinante, urente, constrictivo, transfixiante, sordo, exquisito, fulgurante, desgarrante, talarrante, pulsante, cólico, gravativo. Por ejemplo, el gravativo o sordo es el cuando se distienden las cápsulas. Como el paciente con acceso hepático, ¿no? Se distiende un poco la cápsula y presenta ese tipo de dolor. Después tenemos intensidad. ¿Qué tanto duele o cómo duele? ¿Alguna vez te ha dolido algo? ¿Qué te ha dolido? La parte de acá. La parte de acá. ¿Cómo es de atrás me están viendo? ¿No? Entre la parte de acá. Entre el mesogastrio y el hipogastrio, ¿no? También se iba Hasta acá. Hasta la fosa y de acá. Derecho, a veces. Derecho y izquierdo. Esa es mi abdomen interior. ¿Cuánto te ha dolido? No, ¿cuánto? Pero la mayoría de los pacientes son de 5 de 10 en escala de Evans, ¿no? Un poquito, altito, más o menos, fuertecito. Así te contesta, ¿no? ¿Fuertecito? Fuertecito. Entonces nosotros lo tenemos que llevar este síntoma tan subjetivo al objetivo. Hacemos la pregunta, a ver, si el dolor más fuerte que has tenido es 10 y el más suavecito es 1, ¿cuánto te duele? ¿Cuánto me has dicho? 5. 5 sobre 10 que es cada vez. Me está diciendo, no sé qué es, a veces muy subjetivo ese dolor, porque es un síntoma. Todo síntoma es muy subjetivo, pero tratemos de ponerlo de alguna manera algo no tan subjetivo, sino algo. La escala analógica es la más comúnmente utilizada, pero mira esta escala de dolor de los niños. Miren cómo podemos clasificar. Por las caritas o por expresión, o simplemente por una fasis, ¿no? Que simplemente genera dolor, ¿no? Ahora, atenuación o agravación. Es otro síntoma muy importante, es otra manifestación muy importante en cuanto a dolor.
que sí es importante mencionar. A ver, Walpa. Sí, ya. A ver, ¿a qué se refiere la atenuación o agravación del dolor? ¿Podemos definir sencillamente al preguntarle al paciente con qué calma o con qué aumento el dolor? ¿Con qué calma o con qué? A ver, dame ejemplos. ¿Alguna vez has tenido dolor de algo? Miren, ¿eh? ¿Qué te has hecho? ¿Te has mordido? La puerta. Te ha aplastado. Bueno, miren, me ha aplastado gordo. ¿Con qué ha mejorado y con qué está empeorando? Mejoró cuando lo puse al agua. El agua. Y empeora cuando lo muevo mucho o cuando alguien lo hace. ¿Con qué? O sea, antes lo hacía, o sea, choco con alguien. Ah, ya. Con alguna superficie. Cuando alguien me ve los brazos, ese es importante, ¿no? Por ejemplo, las osteoartrosis. Empeora el paciente, empeora la articulación con dolor cuando uno camina y mejora cuando está descansando. La úlcera, ¿no? Pero también como es la ausencia de plásticas. El ejemplo típico de los libros clásicos es las úlceras. Empeora cuando comes. No, la úlcera gástrica debe empeorar cuando no come, porque el contacto entre la comida y la úlcera. Y mejora con la comida. Recordemos las dos úlceras, la gástrica, uno calma y no empeora. Todo por tu deber. Vamos a poner esto. Evolución, ¿no? ¿Cómo evoluciona el dolor? ¿Está igual, está peor, ha disminuido? Concomitante, ¿no? El concomitante se refiere a qué le acompaña. Ejemplo, la trombosis, el infarto mesentérico que les conté hace un ratito. Dolor, sudoración. ¿Qué más? No, cardíaco. Una apendicitis con qué concomitantes tiene? Fiebre, escalofríos, puede ser palidez. No, migraña no. Pérdida de apetito, náuseas, vómitos. Esos son los concomitantes, ¿no? Eso se refiere. Bueno, pasando a fiebre. Fiebre no es un signo, no es un síntoma, es un signo. ¿Por qué es un signo? Porque traduce el incremento de la temperatura por encima de 38 grados. Yo no podría decir que es un síntoma, pero ¿cómo sabría que es más de 38 grados? Tengo que tener algo para medir. Mi mano es un termómetro, ¿no? 38, no. Entonces, es un signo. Y puede haber síndrome febril. Y además de la fiebre, hay cefalea, sudoración, malestar, etc. Es conjunto que se le acompaña la fiebre, pero como signo. Cuando ustedes saben la historia clínica, el paciente refiere a haber tenido fiebre. ¿Cuánto de fiebre ha tenido? No sé, ha dicho. Estaba caliente. Por ejemplo, caminé de acá unos 30 años. ¿Sí? 30 años. Va a empezar a tener fiebre, según ella. Pero no va a ser fiebre. Va a ser una sensación de alérgica. Muchas mujeres menopáusicas, 30 años, siente, tengo fiebre, ¿y te tomas la temperatura? No. ¿Y por qué dices que tengo? Es que me cuerpo. Menopausia, pues, ¿no? O sea, cuando la definición de menopausia es un año del cese de la menstruación, ¿cierto? Entonces, no puedo decir que tiene fiebre
porque nunca ha tenido, no va a tener en ese momento, en su caso. Entonces sí, pasa a ser simplemente una sensación de alza térmica. Y fiebre se vuelve cuando se puede cuantificar la temperatura. Si yo no la cuantifico o no lo cuantifica el familiar, etc., se llama sensación de alza térmica. Ejemplo, mi hijita vení con fiebre. ¿Es válido o no válido cuando la mamá me dice, le tomo la temperatura y está en 38.5? Es válido, ¿no? No van a esperar ustedes tomarle, pues, ¿no? Lo mismo pasa, ¿no? Otra vez, otro grupo. Vómitos, síntomas, vómitos. ¿Por qué síntomas, vómitos? Es que yo no he visto, no solamente me han contado que tú vas a estar con el paciente viendo el vómito, no puedes. Basta que alguien lo dice para que eso se vuelva posible. En este caso, la mamá está objetivizando que la temperatura está en 38.5 y eso sí. Pero si no lo hubiera cuantificado, pasa a ser síntoma como sensación de alza térmica. ¿Se entiende? Termogénesis, metabolismo basal, acción dinámica específica y combustión visceral. Es por lo que nosotros ganamos temperatura y perdemos temperatura por la termólisis, irradiación de calor. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ella está más abrigada que él. ¿Quién pierde más calor? Si la desvestimos a caminé, perderá más temperatura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos fiebre? No puedo, solo como estas abrigas, más todavía, o sea, para que tenga más fiebre. Y ese es un horror, ¿no? Es un error, y está caliente, 39, y como está con los escalofríos, que es un mecanismo compensador de la fiebre, o sea, más caliente estoy. Pero si la radiación se refiere a pérdida en condiciones normales del calor. Nuestro compañero está con un pote, está perdiendo más calor. Tú estás con una casaca, estás perdiendo menos calor. Evaporación. Los que hacen deporte sudan, porque cuando hacemos deporte tenemos más acción dinámica y generamos más temperatura. ¿Qué persona han visto que corre y se abriga con casaca? No. Para perder por evaporación, por respiración. Pero también se pierde por la orina, por las heces o por la respiración. ¿Han visto los perritos? Cuando corren mucho, porque ellos no sudan, no tienen esas cadenas sudoricas que tenemos nosotros para perder, y su mecanismo de temperatura es jadear. Y está a perder temperatura, ¿no? Ustedes no nos ven jadeamos, ¿no? Cuando corremos termoconducción. El otro ejemplo para perder temperatura. Cuando estamos calientes, agarramos algo caliente. No, agarramos algo frío. Las mamás básicamente antes ponían hielito, bañitos, etc. ¿No? Son mecanismos que ya las mamás ya sabían fisiopatología de la fiebre, entonces ya no hacían. Entonces son los mecanismos porque ganamos y perdemos calor. Entonces cuando hablamos de fiebre, ya que esto ya se ha descompensado y empezamos a hacer más temperatura. Tenemos un periodo inicial de fastigio y una defervescencia, que nos forman los picos. Y ahí vamos a, de acuerdo a estas curvas, vamos a describir los diferentes tipos de fiebre. Fiebre continua, intermitente, remitente, recurrente, redundante, fastigio, espigas, todos los tipos de fiebre. Honestamente, antes sí era muy útil. Ahora hace fiebre, como depende de su metamisol y ama el fiebre. Ya no nos engaña, ¿no? Pero también si tienes la posibilidad de que el paciente que está con fiebre, porque cuando está con fiebre sudan, escalos fríos, están ahí todos. Los llevo simplemente porque gustan factura, no bajo de frente su metamisol. Y por ejemplo, acá vamos a describir los diferentes grados primero. Febrícula, 37.5, debería ser a 37.9, ¿no? Fiebre 38 a 39.4. Hipertermia 39.4 o 5 a 40.4. Hiperpirexia 40.5 a... ¿Qué tanto más? Fue, ¿verdad? 50.
hay termómetro que pase de 42, ¿no? No sé si tiene 42 silicona. No, no hay. ¿Por qué? Porque ya de por sí, cuando pasamos con hipertirexia, ¿qué pasa? Tienes ¿dónde? Claro, principalmente en las celdas neuronales, ¿no? ¿Cuántas veces va a hipertirexia? Despatronización se mueren las neurónicas, ¿no? Y por eso es que tenemos que cuidar de evitar esos cuadros de hipertirexia, ¿no es cierto? Porque es peligroso, ¿no? Ahora tenemos las diferentes tipos de piel. Voy a continuar. Román Condori. Román Delgado. ¿Cómo defines una fiebre continua? ¿Qué características semiológicas tiene la fiebre continua? Es persistente en cuanto a la temperatura en la región. ¿Qué más? Puede presentar lo que se denomina una vasoconstricción, una sudoración. Pero cualquier fiebre te hace eso. No presenta la lesión de condición 6 grados centígrados en las mañanas y las noches y la característica de la lesión. Bruselas, no por neumococo. ¿Qué te apellidas? Compañía de Down, no, el tracito de celulitis, no. Sí, yo participo. No. ¿Tú? ¿Qué apellidas? No se escucha. A ver, ¿cómo es una fiebre remitente? En este caso, la temperatura varía, pero en este caso vamos a ver una diferencia entre la marginal y la vespertina, donde va a haber una variación en la marginal mayor a 1 o 1.5 grados centígrados. Así va a ser característico de las supuraciones, por ejemplo, bronconeumonía en específico y otitis infecciosas, ¿no? Que son las que van a dar la patología. Entonces, efectivamente tenemos los diferentes tipos de fiebre, no continua. La temperatura siempre elevada. Entre la matinal y la vespertina no va a sobrepasar 1 grado centígrado, pero algo característico, siempre está en fiebre. Siempre está en fiebre. Y ahí están las enfermedades, brucela, itus, neumonía por neumococo. Lo que dijo Brian, la remitente igual que la anterior, que las observaciones ya son 1.5 grados de diferencia, pero a predominio más fiebre. Después tenemos las intermitentes. Casi todas las fiebres son intermitentes, que simplemente traducen periodos de fiebre y periodos de epilexia. ¿Cómo se comporte? Ahí nos va a dar, por ejemplo, una variante, que es la fiebre ondulante, o la fiebre recurrente, pero a manera de ondas. La fiebre endovenosa sigue siendo una recurrente, sube, hace un pico, baja, pero no baja, y otro pico mayor, típico de la poliomielitis. Invertido, la temperatura es mayor en la mañana que durante la noche. ¿A qué quiero llegar yo con esto? La temperatura normalmente, fisiológicamente, es bajísima en las primeras horas de la madrugada, del día, ¿no? 12, 1, 2 de la mañana es frío. Llegamos a las 6, 7, 8, seguimos fríos. Llegamos al mediodía, sube. Llegamos a esta hora, donde se supone que en teoría es nuestro pico más alto de temperatura. Y luego va cayendo nuevamente para las primeras horas de la mañana, o del día, ¿no? Eso es lo común. Fiebre éctica, distermia. La distermia es algo que sí vemos en pacientes, incluso hasta en la fiebre psicógena, que si la temperatura se incrementa, no llega a valores muy altos,
pero no se asocia a síndrome febril. O sea, no se asocia a sudoración, a cefalea, a malestar, sobre todo con temperatura de salud. Generalmente temas psicólogos, ¿no? Otro algo incomún, ¿no? Fiebre de origen desconocido. Pero es fiebre 38,3 hacia arriba, más de 3 semanas, no diagnosticada con 3 consultas o durante 3 días seguidos. Antes esto era una semana, ha mejorado porque los avances hacen que mejores. Entonces, dentro de fiebre de origen desconocido, tenemos las infecciosas, las no infecciosas, las neoplásicas, las enfermedades inmunológicas. Alguien me dirá, ¿fiebre reumática es una enfermedad inmunológica? ¿O es una infecciosa? Es una infecciosa. La fiebre reumática, como su nombre lo dice, Inicia con una, digamos, infección de lo que viene a ser el estreptococcus pyogenes y luego llegaría a ser... no es Clógenes, ¿sabes? Y luego llegaría recién a ser lo que sería inmunológica y se evaluaría con ay, se fueron los criterios, pero ajá, criterios de Jones. Y ya tendríamos las atialgias, los ¿Las qué? Es cierto lo que dice Rojas. O sea, la fiebre reumática es causada por una bacteria, que es el estreptococo, pero las reacciones inmunológicas del cuerpo hacen que se presente la fiebre reumática con los famosos criterios de Jones. O sea, no crean que la bacteria ocasiona esto, sino la respuesta del cuerpo a la bacteria produce todo, endocarditis, las valvulopatías, las artritis, la glomerulonefritis. Eso es por reacción del cuerpo contra la bacteria. Otro ejemplo típico, la fiebre tifoidea, la perforación del hígado. ¿Por qué se produce? Porque la bacteria hueca el hígado. Es por lo mismo, una reacción inmunológica a nivel de esa reacción. Entonces, la fiebre reumática pasaría no siendo una enfermedad infecciosa, sino ¿no? Claro que ha ocasionado todo eso es una bacteria, ¿no? Pero no es la bacteria que hace daño, sino la respuesta del cuerpo de la bacteria que genera toda esta enfermedad. Endógenas, ¿no? El hipotiroidismo, la acromegalia, el gigantismo. Y muy bien, chicos. Bueno. Ahora estamos haciendo dolor y estamos haciendo fiebre. Recuerden que tienen que buscar sus casos clínicos. No se atrasen. Estos casos clínicos los adoptan con sus docentes o con sus jefes de práctica con los que están rotando en este momento. ¿No es cierto? Es solo un caso clínico por grupo al de jefe de práctica. Por ejemplo, yo tengo 5 alumnos, ¿no es cierto? Aquí está Malú, está Sheila,